En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos esta mañana a la palabra del Señor. Cada que leo las Escrituras, cada que veo la historia de la palabra del Señor, yo llego a una convicción más profunda cada día, que la vida cristiana descansa en la soberanía de Dios. La salvación descansa en la soberanía de Dios. No había hecho nada, por ejemplo, dijéramos Abraham en su momento, para que Dios en su gracia se fijara en él y le dijera: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te bendijeren. Era una persona ordinaria, del mundo común, un pagano, o por medio de una cuna pagana. No había nada que mereciera que Abraham fuera llamado especialmente por Dios. Si tú estudias la vida de Moisés, tampoco había nada de extraordinario. Había sido criado, levantado a los pies de Faraón, con todas las costumbres de su época. Pero claro, tenía una semilla en su corazón muy especial. Pero fue Dios quien en su gracia decidió llamar a Moisés para a través de él traer liberación al pueblo de Israel, cumplir lo que había prometido a Moisés, a Abraham. Cuando estudio la vida de David es algo igual. David, a algunos no les gusta la vida de David. Yo tengo una pareja aquí muy linda de la iglesia que quiere hablar de todo menos de David porque le parece un sinvergüenza. Él me ha dicho: David es un sinvergüenza, ¿por qué lo tiene en la Biblia? Yo no sé, pero me tiene a mí también. Y dígale usted: me tiene a mí también. Dígaselo a su hermano. La verdad, yo no entiendo por qué te tiene a ti y a mí en su reino. Terrible. Alguien que está aquí merece estar en la memoria de Dios, en el libro del Señor, en el reino de Dios. ¿Merece el cielo a alguien que está aquí? Yo quisiera conocer a alguien que diga: yo me lo merezco. Y si Dios me da el cielo, es una deuda que me tiene. Y Él tiene que pagarme la deuda que me debe a mí. Algunos creen que Dios tiene una deuda con ellos. Cada que veo en las Escrituras esta verdad, me asombra. Por ejemplo, llegar un momento en la vida, después de considerar cómo uno ha vivido, cómo vive la raza humana, desear vivir cada día para el Señor, cada día para agradarle, eso es un milagro. Eso es algo sobrenatural. ¿Por qué los que están fuera de la iglesia o fuera de Cristo no tienen el deseo de vivir para agradar a Dios? Y solo los que estamos en Cristo tenemos esa pasión, tenemos ese anhelo. No somos perfectos, pero queremos vivir para el Señor. ¿No es eso gracia del Señor? Dígale a su hermano: ¿no es eso gracia del Señor? Eso es gracia, nada más que gracia del Señor. Una vez el Señor le llamó a Ezequiel y lo llevó a un campo de huesos secos en gran manera. Era un cementerio, pero los huesos estaban no sepultados sino por fuera, todos huesos por todos lados. Y le dijo: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? El Señor: yo no sé, están tan secos que qué esperanza tienen. Y de repente Dios le da la orden a Ezequiel. Y comienza a hablar la palabra del Señor y de repente comienzan los huesos a moverse. Entonces se puede imaginar esqueletos por todo lado. De repente un hueso allá sale y brinca y se pone al otro hueso buscando su hueso. Y se comienzan los huesos a juntarse y se junta el esqueleto completamente. De repente le pone nervios, le pone tendones, le pone carne, le pone piel. Y están ahí otra vez listos. De repente viene el Espíritu y sopla sobre ellos y se levantan y es un ejército grande en extremo. Esa es
la vida cristiana. A veces, si me permiten, parte de lo que trabajo en la tierra, en lo que el Señor me ha permitido, es ir a la iglesia. A veces cuando miro el cristianismo en término general, global, no estoy hablando particular, en término general, me da la sensación que la iglesia es algo así como un campo lleno de huesos secos. Y a veces uno se pregunta, ¿pero la iglesia sí podrá cumplir el propósito divino? Esa es la pregunta que yo me hago vez tras vez. ¿Será que esta generación va a morir sin poder ver la gloria de Dios manifestada en la tierra? ¿Será que esta generación va a morir sin dejar la semilla para las próximas generaciones? Y a veces humanamente me parece que ya nosotros vamos a morir en el desierto y por gracia somos salvos simplemente, pero no vamos a lograr lo que Dios quiere en la tierra. Pero a veces cuando estoy desesperanzado, viene la voz del Señor que me dice, no temas, sigue predicando mi palabra, que yo pondré mi espíritu sobre todo y la iglesia vivirá. Y la iglesia vivirá. Si me permiten llegar más a casa, a mí me da una profunda tristeza muchas veces. Cuando vez tras vez estamos hablando la palabra del Señor en este lugar. Y seguimos como si no pasara nada. Igual. Si la esperanza del mundo, si la esperanza de la raza humana estuviera en lo que esta congregación hace, ¿qué esperanza tendría la raza humana? Nos entras por un lado, nos sale por otro, seguimos igual. Y otra vez yo le digo, Señor, ¿vivirán estos huesos? Y el Señor me dice, predica la palabra, que en su momento yo pondré mi espíritu en todos ellos y la iglesia vivirá. Amén. Dígale a su hermano, esta iglesia va a vivir. Va a vivir, va a vivir, va a vivir. Yo sé que es un poquito, no sé cómo llamar, pero ¿cómo se dice un campo lleno de huesos secos? ¿Cómo? Un campo santo, no sé. A veces me parece que son tan santos los hermanos que son como un campo santo. Pero yo sé que vamos a vivir, amén. Dígale a su hermano otra vez, yo sé que vamos a vivir. Vamos a levantarnos. Y no es solamente la situación de esta congregación, es de otras, de toda la iglesia del Señor. De todo. Algunas más avivadas que otras, pero al fin y al cabo, muchas veces lo que llamamos avivamiento es emociones. Pero no pasa nada en la transformación de la nación. Digo, esa canción que Daniel y Paola han traído de Sublime Gracia, me fascina. Ustedes pueden imaginarse Pablo, antes Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un religioso, extremista, sin compasión, sin misericordia, enemigo de la iglesia de Dios. Un día cuando oyó hablar que la iglesia empezaba a crecer, fue y pidió cartas de autorización para meter a la cárcel a todos los seguidores de Jesús. Y comenzó a asolar la iglesia. Muchos murieron con su venia. Él tenía la autoridad para decir, mátenlo o déjenlo vivo, métenlo a la cárcel. Tenía un poder enorme. Sin embargo, Pablo llegó a ser el gran apóstol Pablo. El hombre que tuvo una revelación de Dios especial. ¿Cuándo sucedió eso? Un día iba camino a Damasco con la intención de tomar prisioneros a los que siguieran a Jesús. Y de repente el Señor se le apareció en el camino. Una revelación de Cristo. Y al revelársele Cristo en el camino, su vida se transformó. Su vida cambió. Y a partir del momento de una revelación especial de Dios sobre su vida, Pablo no fue el mismo. Saulo de Tarso fue transformado en el apóstol Pablo. Estaba recordando hace un momentico la palabra y me acordé de lo que él escribe en el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 1.
Y en el versículo 15 dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Escúchame. Pablo hace una declaración. No es que Dios tiene favoritos y a este sí lo escogió y a aquel no, en el sentido de escogerlo en el vientre de la madre. Dios tenía un plan. Dios sabe, hay muchas preguntas que yo me hago delante del Señor que no tengo respuesta. Así que cuando estemos en el cielo vamos a tener una buena discusión teológica con Dios. Quizás cuando lo vea, lo más seguro es que ya no se me acabarán todas las preguntas que tengo. Dice, ¿cuándo fue escogido en lo que Él tiene? Fue escogido, Dios lo apartó desde el vientre, antes de nacer. Antes de nacer, la revelación que Él tiene en ese momento. Y luego no solamente lo escogió en el vientre, sino que lo llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo bien revelarme a su Hijo, para que yo le predique entre los gentiles. A Dios le plació revelarle a su Hijo, a Pablo. Pienso en todas estas verdades de la palabra del Señor y llego a algunas conclusiones. La primera conclusión que llego es que la salvación es por gracia. Nada más, por gracia. No por obras. No hay nadie aquí en ese lugar, no hay nadie aquí en Colombia, no hay nadie en la tierra que pueda decir, yo merezco la salvación. No hay nadie, no hay nadie. Todos hemos nacido y hemos vivido muertos en nuestros delitos y pecados, como lo declara el Señor. Pero un día en su gracia, yo recuerdo en mi experiencia personal, no fue tan dramática, pero fue dramática en algún momento. Yo fui a la iglesia con mi mamá, con mi papá, el 25 de julio de 1960. Yo había estado otras veces con mi madre, había acompañado a culto, pero me aburrían los cristianos, porque cantaban como locos, levantaban las manos y se creían la mamá de Tarzán. Yo no quería saber nada de los cristianos, fanáticos. Y mi madre me contó unos días, unas horas antes me había contado acerca de unos hermanos que han venido de la Universidad de Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma. Y unos jóvenes, y habían orado por los enfermos y los enfermos estaban sanando. Y me contó la historia de un sordomudo de 20 años, había nacido sordo y mudo. Nunca había oído, nunca había hablado. Pero esa noche oraron por él y comenzó a repetir los sonidos que escuchaba. Comenzó a repetir. Era un milagro que sucedía. Ya oía y empezaba a pronunciar los sonidos que escuchaba. Nunca había hablado. Fue un momento especial. Mi madre viene al otro día feliz y me dice, hijo, Dios está haciendo milagros. Ahí tuvimos una discusión con ella. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios, mamá? Y yo tenía argumentos para probarle a mi madre que Dios no existía, y si existía, estaba tan lejos de la tierra que no se preocupaba de nosotros. Yo había visto en el Tolima, cuando en la violencia aterradora aquella de los años 50, a las mujeres les abrían el vientre estando vivas. Sacaban el feto, lo tiraban hacia arriba y lo paraban en la bayoneta. A los hombres le quitaban la cabeza, jugaban fútbol con ella y muchas atrocidades. Y yo le decía, mamá, si Dios existe y se preocupa de nosotros, ¿dónde estaba Él que no evitó la tragedia que vivimos en el país? Que mi madre y mi padre y yo estuvimos a punto de experimentar. Fue por la gracia de Dios, aunque no lo conocíamos. Le dije, mamá, Dios no existe. Lo que pasa es que los pastores son vivos, igual que los curas. Para mí era todo igual. Igual que los curas son vivos. Ellos, para engañar incautos, le pagan a garlanchines.
para que pasen y den testimonio de cosas que sucedió para engañarlos. Mi madre me dice, no digas eso, hijo, que Dios existe. Y yo volvía con mi argumento. Haciendo la historia larga o breve, yo fui esa noche con mi mamá y con mi papá para probarle a mi mamá que era una mentira. Fui como un gran detective, como un Sherlock Holmes, listo para descubrir. Y yo había dicho, pero no me digan dónde me siento, yo sé dónde me voy a hacer, calculando que el pastor pasara para que me ofreciera plata. Sí. Bueno, pero esa noche, yo con toda la intención opuesta, esa noche el Señor por su gracia se reveló, el Padre reveló a su Hijo en mi vida y esa noche me transformó. Esa noche me alcanzó y alcanzó a mi esposa. Desde entonces, hace más de 53 años, no hemos dejado de amarle y de servirle sin ser perfectos. No hemos dejado de amar y de servir a mi Señor. Y cuando miro atrás, el pasado, digo, solo su gracia me alcanzó. Solo su gracia me enseñó a vivir. Solo su gracia me perdonó. Solo su gracia rompió mis cadenas y me dejó libre. Y estaba atado en mi mala manera de vivir. Tenía otros sueños en mi juventud. Si tuviéramos la oportunidad de que cada uno diera su testimonio acá, entenderíamos, escucharíamos testimonios similares, o más dramáticos o menos dramáticos, pero cada uno de los que son redimidos por la sangre de Jesucristo diría en este lugar, solo por la gracia de Dios estoy caminando con Él. No fui yo el que decidí, el que tomé la decisión, fue Dios el que tomó la decisión de revelarme a su Hijo en mi corazón. ¿Sabías eso? Si no estabas convencido de eso, si eres cristiano, si eres de Cristo, si amas a Jesús y caminas con Él, es solo porque a Dios el Padre le agradó revelar a su Hijo en tu vida. Y por eso estás aquí este día. Por eso amas a Dios. Por eso tienes un solo deseo, vivir para agradar a Jesús. Es solo por su gracia. ¿Quieren decirlo conmigo? Es solo por su gracia. Pablo decía en otra oportunidad, por la gracia de Dios soy lo que soy, por la pura gracia. Digo esto como marco de referencia para hablar, para continuar el tema de la iglesia como la asamblea del Señor. Hace 8 días hablamos de quién es la cabeza de la iglesia y fue claro hablar acerca de la cabeza es Cristo. Y no voy a tocar ese tema hoy porque lo vimos hace 8 días. Vamos a seguir mirando el pasaje para descubrir lo que acabo de mencionar y mirar otros textos de la Biblia. En el libro de Mateo, volveremos a leer, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, Jesús sabía qué decía la gente, pero tenía una intención especial hacerles esa pregunta. Entonces los discípulos respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó, que se encarnó otra vez. Otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Quizás algunos, no está escrito ahí, pero lo que decían, cuando preguntaban quién es Jesús, es el hijo del carpintero. Es el carpintero. Sus hermanas y su familia la conocemos bien. Tenían ideas similares. Y ustedes, y aquí está la inquietud que Jesús tenía, lo mencioné hace 8 días, vuelvo y lo reafirmo hoy. ¿Quién dicen que soy yo? Lo importante no es lo que el mundo dice. Lo importante para Jesús es lo que tú dices. Lo que yo digo. La confesión que yo hago en cuanto a Jesucristo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro se adelantó a sus discípulos, a sus hermanos. Quizás los demás tenían ya la misma revelación, no nos dice, pero seguro que sí. Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente, afirmó Pedro. Tú eres la esperanza de la raza humana, que es lo que significaba el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay esperanza para los seres humanos fuera de ti, Señor. Y el verso 17 es donde quiero que enfaticemos un momentico. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún ser mortal. No hay nadie en la tierra que pueda darte la convicción de quién es Jesús. Si lo parafraseamos sencillamente, seguiría diciendo, eso no te lo reveló ningún ser mortal, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le dio esa revelación a Pedro de lo que era Jesús? Dios. Si Dios no se lo hubiera revelado a Pedro, Pedro hubiera dicho, tú eres el hijo del carpintero. Conozco el taller de carpintería en Nazaret porque él vivía cerca, en Tiberias, muy cerquita, en Cafarnaúm, cerquita que queda. Supiera quiénes eran su padre, su madre, que su padre ya había muerto seguro. Y sabía quién eran sus hermanos. Habían escuchado otras cosas y se hubiera unido él a lo mismo que los demás decían, un gran profeta. Pero él dice, no, yo sé quién eres tú. Eres la esperanza de la raza humana. Solo tú tienes palabras de vida eterna, como más tarde lo mencionó él. Y entonces es cuando Jesús le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló ningún ser humano. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y aquí tengo una declaración. Ninguno de ustedes, los que está presente en este día, en este lugar, si es que eres de Cristo, puedes decir, fue mi capacidad mental, fue mi estudio, mi inteligencia, mi razonamiento el que me llevó a razonar y pensar que Él era el camino para mi vida y yo soy el autor de esa revelación. Nadie de ustedes, igual que Pedro, el único que revela quién es Jesús y pone convicción profunda en nuestra vida es el Padre. Por medio del Espíritu Santo natural. Pero es el Padre, el único que nos revela quién es Jesús. Yo voy a mirar otros textos para entender esto mejor en esta mañana. De hoy a 8 días estaremos hablando de cuál es la función de la iglesia, de la eclesía como la eclesía del Señor. Hoy quiero tocar el tema cómo uno es parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo puedo ser parte de la novia de Cristo? ¿Cómo puedo ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo ser parte de esa iglesia que Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella? ¿Cómo puedo ser parte de ese pueblo que vivirá con Jesús eternamente? Hay muchos que piensan que es por sus, ya lo mencioné, lo repito otra vez, por sus capacidades, por su influencia, por sus estudios, por su dinero, por su posición social. Pero yo quiero que esta mañana veamos algunas cosas. Primero, ¿qué es el hombre por naturaleza? ¿Qué somos nosotros por naturaleza? Por naturaleza, ¿qué somos? Ya lo he mencionado, pero miramos lo que dice la Escritura. En otro tiempo, Pablo dice a los Efesios, ustedes estaban ¿cómo? Muertos. Muertos es la condición, muertos en delitos y pecados. A causa del pecado estábamos muertos. Un muerto no tiene vida, un muerto no puede tomar decisiones de lo que va a hacer. Un muerto es un muerto. Dígale a su hermano, descubrí la verdad. Un muerto es un muerto. Amén. Un muerto es un muerto. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas,
según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros, diga, todos nosotros. No hay nadie que se escape. Todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza, ¿qué? Objeto de la ira de Dios. El hombre sin la revelación de quién es Jesús de parte del Padre es objeto de, no la vida eterna, es objeto de la ira de Dios. Cuando leo Juan capítulo 3 y menciona después de que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Más adelante dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir si Jesús no vino a condenar al mundo? ¿Qué quiere decir? Que al final todos van a ser salvos. Que al final nadie se va a condenar. Que al final no habrá juicio. Que al final uno puede vivir como le venga en gana y hacer lo que quiera. Que al fin y al cabo Dios ama a sus borrachitos. O quiere decir otra cosa. Que la razón por la cual Cristo no vino a condenar sino a salvar es porque la raza humana por naturaleza está condenada. Y es eso lo que quiere decir. Por naturaleza somos objeto de ¿qué? De la ira de Dios. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Como decía el poeta, muertos no son una sola muerte aquellos que duermen en la tumba fría, muertos también son aquellos que tienen muerte el alma y viven todavía. Hay algunos más muertos que otros, ¿no es cierto? Pregúntele, a ver, ¿habrá algunos más muertos que otros? Yo voy a darles 3 ejemplos en la Biblia. Algunos de los mencioné, vuelvo y los menciono hoy por si acaso. Si no se acuerdan, por lo menos para reafirmar lo que digo. Hubo muchos muertos que resucitaron en el tiempo de Jesús y los discípulos. Pero solamente menciona 3 directamente. La hija de Jairo, el hijo de la viuda y Lázaro. 3 instantes distintos. Uno estaba recién muerto. Otro llevaba casi 3 días de muerto. Otro llevaba más de 3 días. Estaba enterrado y ya hedía. La hija de Jairo estaba recién acabada de morir. Al acercarse, como alguien dijo, podía tocarla y sentir el calor todavía en su piel. Pero cuando se le tomaba el pulso, no había pulso, estaba muerta. El segundo era el hijo de la viuda. Ese ya lo llevaban, no estaba en la cama, ese lo llevaban en el ataúd. Lo llevaban ya quizás como 2, 3 días. Al acercarse a mirar el féretro, podríamos mirar las cuencas de los ojos hendidas, la palidez de la muerte en su piel, en su cara, sus dedos, sus brazos, sus piernas, su cuerpo rígido, sin vida. Y el tercero era Lázaro, que ya los gusanos habían hecho fiesta, como harán contigo y conmigo cuando terminemos la jornada. ¿Sabía eso? Que los gusanos harán fiesta contigo. ¿Ah? Por más que saque los gusanos que tenga hoy, algunos quedarán ahí y será fétido el olor que exhalas después de 3 días. Cuando le dijo Jesús a los que estaban allí en la tumba, frente a la tumba de Lázaro: quiten la piedra. No, porque ya hiede, Señor. Es un cuadro claro. Creo que es una especie de figura. No es una parábola porque es una verdad que no se le inventó, eran realidades, pero hay un mensaje detrás de todo esto.
Hay personas que están representados por la niña que acaba de morir. Gente buena, noble, pura, que nunca he dicho nada contrario y siempre se ha portado perfectamente. ¿Cuántos de esos hay aquí? No hay ni uno. No hay ni uno. Bueno, pero en el mundo hay. Hay gente que dice, yo, pastor, me he portado toda la vida perfecto. Cuando muera, Dios tiene la obligación de abrirme el cielo porque yo llegué. Bueno, si no, vamos al último. ¿Cuántos de ustedes han sido como Lázaro? Que cuando el Señor los encontró, hedían. Más complicado, ¿no es cierto? Quizás alguno diría, no, pastor, hasta allá no llegué yo. Claro que no fui tan bueno, pero tampoco tan malo. ¿Alguno que fue así de malo? Levante la mano. Yo no tanto, pero yo no tanto. La mayoría estaríamos en término medio. Ni tan bueno, ni tan malo. Como el hijo de la viuda. ¿Sí? Sin embargo, aunque no fuéramos tan malos, ni tan buenos, sino medio malos y medio buenos, estábamos como muertos. ¿Cuál está más muerto de los tres? Todos. Mire a su hermano y dígale, por bueno que seas, hueles. Y yedes, hermano, yedes. Y si no yedes, todavía va a ceder. ¿Sí? Esa es la condición de los seres humanos. Estamos muertos en delitos y pecados. Pero aquí quiero ahondar en ese tema, porque es muy interesante que entendamos, para que sepamos si vivimos agradecidos con Dios o no, o Dios tiene que vivir agradecido con nosotros por seguirle. Repito, o vivimos nosotros agradecidos con Dios por su infinito, inmenso e inefable amor, o Dios vive agradecido con nosotros porque nosotros decidimos caminar con Él. Y entonces Él debe sentirse orgulloso porque un puro lo amó por fin. ¿Me comunico? Veamos algunos textos de la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 40, dice, hace una declaración que más tarde la pone más nítida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo que significa este pasaje, lo que dice este pasaje, que el hombre por naturaleza no quiere venir a Dios. Invítelo a hacer cualquier cosa y está listo para ir. Cosas buenas y las hace. Pero reconocer que es pecador y venir a Jesús no quiere. Pero miremos otros textos para aclararlo un poquitico. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y alguien dirá, pero el pastor ahí dice que el que a mí viene, o sea que uno puede ir cuando quiere. Sigamos leyendo. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y aquí empieza a aclarar. ¿Quiénes son los que vienen a Jesús? Los que el Padre le da. Esos son los que vienen a Jesús. Todos los que el Padre me da vendrán a mí y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. O sea que si cuando el Padre le plació en su gracia revelar a Jesucristo en el corazón de Pedro, ¿sí? Y le dijo a Pedro, le dijo a Jesús, aquí está Pedro, que será tu discípulo y te seguirá. A partir de ese momento, Pedro tenía seguridad a pesar de sus flaquezas. A pesar de que lo dudó de él y lo negó en el camino. Todo lo que el Padre me da, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Pero sigamos.
porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Hasta ahora no hay mucha claridad, pero sigamos viendo verso 44. Nadie, y aquí empieza la claridad, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si no lo atrae el Padre que me envió, y entonces yo lo resucite en el día final. ¿Qué dice? ¿Cuántos pueden venir a Él sin que el Padre lo traiga? Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Si mi Padre no le agrada. Si mi Padre no toma la decisión. Y el 65, por esto le dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Una pregunta. Si tú estás en Cristo, ¿a quién le debes que estés en Cristo? ¿Se lo debe a ti mismo? Dios utilizó circunstancias, utilizó personas, utilizó muchas cosas, pero fue Dios el Padre el que las utilizó para revelar a su Hijo en nosotros. Nadie por su propia voluntad, por su propio deseo, por su propia decisión, por su propio anhelo, por su propia intención, puede venir a Jesús. Todos, por naturaleza, rechazamos a Cristo. No lo reconocemos como el Señor y el dueño de nuestra vida. Podemos verlo como un gran maestro, como un gran profeta, como un hombre especial. Hasta algunos pueden decir que es el Hijo de Dios. Sin embargo, no lo reconocen como el Señor de su vida. Una pregunta, hermano. Si tú y yo no reconocemos a Jesús como el dueño de nuestras vidas, como dice la canción, comprados con sangre por Cristo, con gozo al cielo vamos nosotros. Si no fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, nadie podrá jamás entrar en la presencia del Señor. En el libro de Mateo capítulo 22 nos habla de un hombre que hizo una gran fiesta. Llamó a los invitados, pero todos estaban muy ocupados. Entonces dijo, vaya por los montes, por los pueblos, por las valles, y tráigalos y fuérzalos a entrar para que mi casa se llene. Y cuando el dueño de la fiesta, de la boda, llegó, encontró a uno en la fiesta que no estaba vestido de boda. Estaba dentro, pero no estaba vestido de boda. Y le pregunta, ¿y tú cómo entraste acá? Y lo que quiere decir sencillamente, porque enseguida dice, sáquenlo y échenlo a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Nadie puede entrar a la presencia del Padre si no está vestido de traje de gala en su presencia. Y la única forma de estar vestido de traje de gala en la presencia del Señor es porque el Padre nos trae a Cristo, y como hizo con el hijo pródigo, le ordenó quitarle esos vestidos y ponerle un vestido nuevo. Aleluya. Ahora con el vestido nuevo está en la presencia del Señor. No sé si soy claro en la ilustración. Por lo menos recuerden esto. Nadie puede venir a Cristo por su propia iniciativa. Si el Padre no revela a Jesús en nosotros, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y una vez que el Padre lo revela en nosotros, escuche, una vez que ya estamos convencidos porque el Padre le plació revelar a su Hijo, la calidad de su Hijo en nuestra vida, tenemos que hacer algo, confesarlo en la sociedad y decir, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pertenezco al pueblo de Dios. En la iglesia de Jesucristo no existen agentes secretos. Hay algunos que dicen, mire pastor, yo soy cristiano, pero no se lo digo a nadie porque qué oso. Decírselo a mis compañeros en la universidad, qué oso.
Decírselo a mis compañeros en mi profesión, ¿qué problema? ¿Qué van a decir de mí? No, pastor, no me pidas que yo hable de Jesucristo. Yo creo en Él, es para mí, para mi vida, para mi hogar, pero afuera yo no lo menciono para nada. ¿Algunos aquí así esta mañana? Algunos que les da vergüenza proclamar a Jesucristo, que cuando tienen la oportunidad de proclamarlo se callan para no tener problemas. A algunos les gusta vivir sin ningún problema. Y entonces, para no tener problemas, mejor pongo candado en mi boca. Eso no es lo que Jesús prometió. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. ¿A cuánto les gusta vivir sin tener ningún problema? Yo lo que le digo es que eso no es cierto. Vamos a tener dificultades. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús en Mateo? Cualquiera que me reconozca o me confiese delante de los demás, ¿qué dice? Yo también lo confesaré, lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero dice algo más. Cualquiera que me desconozca, no me confiese delante de los demás, yo también lo desconoceré o lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿A cuál grupo perteneces? ¿A cuál grupo no quieres pertenecer? Pregunto, ¿a cuál grupo perteneces ahora? A los que cuando llegue aquel día, Jesús dirá, Padre, aquí está este hijo, no se avergonzó de mí. O estará en el grupo aquel que el Padre le dirá a Jesús al Padre, Padre, este no es digno de que esté en tu presencia, porque se avergonzó de tu amor y de lo que yo hice por él en la cruz. Dios no tiene agentes secretos. Todos los cristianos somos activistas en el reino de Dios. No somos un grupo que es nominal. No somos nominales. Somos convencidos y actuamos en los principios que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque hemos recibido revelación de nuestro Padre y esa revelación es Jesucristo en nuestra vida. Por ejemplo, hay un pasaje hermoso en la Biblia, como tantos, que tienen que ver con este tema de evangelismo. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca al redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo sigan porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy, ¿qué dice? La puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Una aclaración o un énfasis mejor. Jesús no es una puerta. Jesús es la puerta. Para decir en frase sencilla, la única puerta para entrar al reino de Dios. No hay otra puerta. No es la religión evangélica ni la religión católica. Uno puede ser evangélico, pero si eres evangélico y Jesús no es la puerta, estás perdido. No es la religión la que te da la salvación. Puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser musulmán, puede ser mormón, puede ser lo que quiera. Budista, hinduista, zoroastrista, lo que quiera. La única puerta para entrar
al reino de Dios es Jesucristo. Mire a su hermano y diga, la única puerta es Jesucristo. No hay más puerta. Pregúntele a su hermano, ¿has entrado por la puerta? Si no has entrado por la puerta, no importa la religión que tengas, no eres del pueblo de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El tiempo corrió. Quiero terminar sencillamente afirmando una frase para afirmar lo que acabo de decir. La salvación, dice en Apocalipsis capítulo 7, cuando los redimidos por la sangre de Jesucristo, los lavados y que tienen vestidos con túnicas blancas y con ropa, con palmas en sus manos, cantan una canción, los redimidos, y los ángeles se unen a ellos, dicen, la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién pertenece la salvación? Diga conmigo, solamente a Dios pertenece la salvación. Al que está sentado en el trono y al Cordero, Él es el dueño de la salvación. Nadie es salvo. Repito, si el Padre no te revela a Jesús en tu vida. Yo quiero decir, tengo la convicción, Dios quiere revelar a su Hijo a millones en la tierra. Dios quiere revelar a su Hijo a los 8 millones que tiene Bogotá. Dios quiere revelar a su Hijo a los 44 millones que tiene Colombia. Dios quiere revelar a su Hijo a los cientos de millones que tiene en América Latina. Dios quiere revelar a su Hijo a los 6.000 millones de habitantes que hay en la tierra. Dios quiere revelar a su Hijo a todos. Pero sabe que espera que aquellos que hemos recibido la revelación de Él, que somos instrumentos, vayamos a decirles que solo en Cristo hay esperanza. Que solo en Él hay esperanza. Esa es obligación tuya y mía. El Señor va a revelar a su Hijo a aquellos que no lo tienen a través de la obediencia de su pueblo. Una declaración. La vida eterna es ¿qué? Es un acto soberano. ¿Qué quiero decir con un acto soberano? Sencillamente, un acto irrefutable. Es un deseo incambiable. Nadie puede contradecirlo. La vida eterna es un acto soberano de Dios. Si Dios te dio vida eterna a ti, ¿cuántos tienen vida eterna? Levante, quiero ver los que tienen vida eterna. Levante la mano bien alta. Si tienes vida eterna, ha sido un acto soberano de Dios sobre tu vida, por el cual debemos estar eternamente agradecidos. Debemos vivir solo para Él. Por eso me encanta la canción que quiero que cantemos enseguida. Sublime gracia. Sublime gracia. Entendamos esta verdad. El hombre no es salvo porque quiere. El hombre es salvo porque Dios le place en su gracia revelar a su Hijo en nosotros. ¿Me comunico? Amén. Dígale a su hermano, la salvación, la vida eterna es un acto soberano de Dios. Y yo disfruto de ese acto soberano. Y yo disfruto, dígalo con gozo, con alegría. Yo disfruto de ese acto soberano de Dios. Hoy pertenezco a Cristo, aleluya. Porque al Padre le agradó revelar a su Hijo en mí. Un aplauso al Señor, un aplauso. Un aplauso a Jesucristo. Mientras que las hermanas pasan, yo quiero hacer una declaración con ustedes leyendo un texto. El Dios que da la paz levantó de los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Y digo que el Padre los capacite en todo lo bueno, para que hagan su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estemos de pies. Leámoslo una vez juntos, otra vez. De pies, todos arriba y abajo. Digamos, el Dios
que da la paz, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo redimido por la sangre de Jesucristo vive para agradar a su Señor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto a todos los santos cuál ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.